Muy buenas tardes a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Que la paz de Dios esté con ustedes. Este día miércoles 18 de junio del 2025 son las 4:18 de la tarde. Estoy aquí para dar la palabra que corresponde a este día miércoles. Esa palabra va a estar en el Nuevo Testamento, va a estar en el libro de los Hechos 8. 8 en el 2 me respaldo, no son muchos versículos, en el 2 me respaldo. Esta palabra que el Señor me dio por medio de su Espíritu Santo, mayo 28 del 2025 a las 12:43 de la madrugada. Y la palabra es, hombres comunes lo fueron a enterrar. Hombres comunes, me dijo Dios, pero es piadosos, dice piadosos, pero yo digo, yo me voy como Dios me dijo, a eso me voy. Así es que la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Sonia, vaya a leerse el libro de los jueces. El libro de los jueces. Ya terminó Oseas, váyase al libro de jueces. Ahí estoy yo en el libro de jueces. Porque yo terminé Oseas y el Señor me mandó al libro de jueces. Ahí estoy yo en el libro de jueces. Tan bonita la Biblia, tan hermosa la Biblia. Qué hermosa la Biblia. Aunque no le entendamos, pero qué hermosa leerla, de veras. Dice, Isaglo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres, aquí me respaldo yo, y hombres piadosos lo llevaron a enterrar a Esteban. Está hablando de la muerte de Esteban, cuando lo mataron en Jerusalén. Cuando lo mataron los de Dios. ¿Ve? Isaglo dice, lo llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Isaglo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel a hombres y mujeres. Y no solo eso, aquí voy a ir a otros versículos más para que vean lo que hacía. Pues aquí no hay solo gente que sabe, aquí hay gente principiante, hay gente que no sabemos la historia si no la leemos, ¿verdad? Entonces, como siempre yo le digo, vaya y léalo, Voy a ir a Hechos 24, voy a ir a Hechos 22, del 4 al 5. Del 4 al 5, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en la cárcel a hombres y mujeres. Al 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo, el sumo sacerdote me es testigo. Hasta los sacerdotes levíticos estaban en la persecución de la iglesia del Señor Jesucristo. Hasta ellos estaban en la persecución de la iglesia del Señor de Jesucristo. Ellos perseguían a los del evangelio, no a los de la ley, a los del evangelio. Póngase a pensar. Perseguían a los del evangelio del Señor Jesucristo, no a los de la ley. ¿Y usted por qué vive la ley? A los del evangelio perseguían y no mataban a los de la ley, mataban
en ese tiempo a los que aceptaban al Señor Jesucristo. Mataban a los que estaban viviendo el evangelio. Y mataban, por supuesto, todos aquellos enviados por Dios, los mataban, aunque fueran antes del Señor Jesucristo, porque mataron a los apóstoles del evangelio y también mataron a los profetas. A todos los que fueron enviados por Dios, los mataron. Así como hoy en día los carnales, los carnudos, los modernos, liberales, los que no son enviados ni mandados por Dios, se levantan en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Aunque tengan una Biblia, aunque digan que son de Dios, pero se levantan. Por eso hay una gran división del diablo y cada quien hace lo que quiere y piensa como quiere y viste como quiere. Porque no estamos en un mismo camino. No, hay una gran división, cada quien jala por donde quiere. Al 5, vea. Y como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibió cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados, para castigarlos. ¿Por qué? Por el evangelio. Así es que usted, cuando escuche el evangelio, usted no se ponga a pensar que su vida le va a cambiar. Por supuesto, su vida le va a cambiar, porque ya su vida ya no va a ser mundana y ya no va a llevar la vida que llevaba, por eso le va a cambiar. Pero le va a cambiar para bien delante de Dios, pero para mal para usted. Para mal para usted, porque se le va a empezar a levantar todo mundo, y no todas las personas están dispuestas a soportar que se les levante todo mundo. Y entonces si le parece que son problemas, si van a parar al mundo, van a parar. No son problemas, son procesos. Son procesos. Son procesos que se tienen que vivir, pero no sabemos y no los soportamos los procesos a veces. Y este pueblo, aún pasaba lo que pasaba, nunca renunció al evangelio, siguieron en el evangelio, no se regresaron a vivir la ley, no, siguieron en el evangelio a pesar de todo. Pero es que estos hombres no soportaban ellos en la carne. Estos hombres estaban bien orados para tener esa fortaleza por medio del Espíritu Santo. La oración y el Espíritu Santo te hace estar firme y no caer de la gracia del Señor Jesucristo. Hoy vamos a Hechos 26, del 9 al 11. Del 9 al 11 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Contra Jesús de Nazaret. Al 11. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerraba en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y eran levitas. Le vuelvo a repetir, eran levitas, porque nadie, ay, qué vergüenza, no me di cuenta, estoy mugrosa. Y eran levitas, porque nadie que no fuera de la tribu de Leví podía ser sacerdote, nadie podía estar en el templo sirviendo si no era de la tribu de Leví. Entonces estos eran levitas, los meros de levitas estaban en contra de Jesús, los mismos que Dios los había elegido para ellos. Qué feo estar ciegos a la verdad. Qué feo estar en la carne. Cuando nosotros estamos en la carne, actuamos en la carne en contra del bien. Cuando nosotros estamos en la carne, actuamos en el mal, en contra del bien. Porque la carne es maligna. La carne no es buena, entonces la carne actúa
en contra del bien. Y estas personas, siendo que Dios los había elegido para él, para que le sirvieran a él, y eran ofrenda para Dios, porque Dios los había elegido como que fueran sus sacerdotes. Los había elegido en contra del mismo. Es como aquellos que matan como aquellos hombres que matan a quien les dio a luz, a quien mismo los engendró, terminan matando. Así estaban estos hombres, y siendo levitas. ¿Y usted cree que haciendo todas esas cosas iban a seguir con los privilegios que tenían? No. Era obvio que no iban a seguir con los privilegios que tenían. Se los iba a quitar Jesús. Ya Jesús, cuando este Saulo y esos levitas estaban haciendo estas cosas, Jesús ya había resucitado y se había ido para el cielo. Al 11. Y dice, vamos al 10. Yo también hice, recibí poderes de los principales sacerdotes cuando los mataron. Yo di mis votos, ya ve, los cuales también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto. Él dio su autorización, el Saulo. Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Fíjate hasta dónde se metía este hombre, hasta las ciudades extranjeras, a seguir a los del evangelio. A los del evangelio eran perseguidos. Ellos no estaban como nosotros hoy en día, que gracias a mi Padre por el momento tenemos toda la libertad de hablar la palabra de Jesús y no esconderlos por el momento, ¿verdad que sí? Y estos no. Estos andaban incógnitos, andaban incógnitos llevando el evangelio, incógnitos, escondiéndose. Porque si no era lo seguía otro, si no eran otros, los mataban otros. Los obligaba a blasfemar el nombre del Señor Jesús. Pero estas personas amaban su vida, por eso blasfemaban. Porque cuando le entregamos la vida a Jesús, entre más furioso vemos al diablo y queriendo los que blasfememos el nombre de Jesús, más mentamos el nombre de Jesús. Más lo mentamos el nombre de Jesús. Pero no, habían personas débiles, como le digo, como esos que se van a parar al mundo. Porque desde que vienes a los pies de Jesucristo, se te levanta todo. Es que tu casa se transforma. Tu casa se transforma en tu enemiga, en tu misma enemiga. Y aunque tu marido ande con la Biblia, hasta ese se levanta contra ti. Hasta ese se levanta contra ti. No digamos se levanta en todo, porque nunca ha conocido a Dios. Nunca ha conocido a Dios. Si tú hablas en lengua, se levanta contra las lenguas. No es del mismo diablo, es el mismo diablo, va. Si te usa el espíritu, se levanta en contra del espíritu. Y si Dios te da palabra y te pone frente a la obra a dar palabra, se levanta también queriéndote sentar. ¿Por qué? Porque nunca han tenido un privilegio, porque nunca se sujetaron a Dios, porque nunca se metió Dios en su corazón, porque nunca doblaron rodilla para Dios. Solo fueron oraciones maruchas, oraciones expresas, oraciones instantáneas. Así, nunca va a tener un privilegio. Nunca va a tener un privilegio. Si usted no dobla rodillas largamente y todo lo hace a las carreras. Así como cuando nomás se postran, se hace la cruz y se levantan. No, ese no es el evangelio. El evangelio no es así.
Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y a Esteban, si no me equivoco, lo habían elegido para que le sirviera a las viudas en las mesas. Como que parece que tenían un lugar donde todas las viudas llegaban y ahí les daban de comer. Entonces, y Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios y lo pusieron a él a que ayudara a servirle a las viudas. Y de ahí fueron y lo agarraron y lo mataron. Y no solo eso, como no iban a encontrar una razón por la cual matarlo, buscaron hombres, les pagaron para que declararan en contra de él cosas que él no había dicho. Y así fue como mataron a Esteban, con testigos falsos, pagando a testigos falsos. Así mataron a Esteban. De esa misma manera lo mataron, ¿cómo se dice? Inventando testigos falsos. Así fue la muerte de Esteban. Tanto que unos hombres piadosos, dice, lo llevaron a enterrar. ¿Qué significa unos hombres piadosos? Hombres que no eran del evangelio. Pero entre lo malo hay, no es que, como el hombre como el hombre era de Dios, y Dios nunca lo va a desamparar. Entonces, Dios levantó y mandó a esos hombres piadosos para que enterraran a Esteban. Así ha estado desde el inicio el evangelio de Jesús. Y así mismo será siempre el evangelio del Señor Jesús. Con luchas, pruebas, padecimiento. Y tenemos que agarrarlos de las uñas como los garrobos y no soltarlos del árbol, porque si los soltamos, los va a arrastrar quien quiere arrastrarlo. ¿Por qué? Porque el pleito del enemigo es destabilizarlos, sacarlos del camino del Señor Jesús. De una manera, de otra manera, de una manera, de otra manera. Pintándote las cosas bonitas, que no son malas, y así mismo. Y caemos y vamos cayendo y así. Así es que estemos firmes. Por eso dice el que esté firme, mira que no caiga. Así es que hay que firmarlos en el evangelio. El evangelio no es fácil. El evangelio es difícil. Hay lágrimas, hay luchas, hay pruebas, hay aflicciones, hay padecimientos. Para recibir tenemos que padecer. Si antes lo tenía todo, va a llegar a perderlo todo. Pero Dios se lo va a devolver. Fíjese. Nomás fíjese. Digamos que usted es una persona que tiene todos sus bienes y de repente empieza a perderlos todos. ¿Se va a ir usted detrás de sus bienes? Suéltelos, déjelos ir. Déjelos ir. Si usted no se deshace de ellos, Dios se los va a quitar. Y entonces, porque Dios los prueba, a ver si le servimos solo con bienes o sin bienes. Porque a Dios le tenemos que servir sin bienes, porque Él los va a bendecir y Él los va a dar bienes. Y si usted pierde todos sus bienes, déjelos ir, que Dios le va a dar sus bienes. Porque Job perdió sus bienes, Job perdió sus bienes y no solo sus bienes, perdió toda su familia. Pero Job soltó todo y lo que quería era morirse ya. Y vino Dios y lo recompensó doblemente, le devolvió todo y le devolvió los hijos, le devolvió todo. Ese es el Dios de la gloria. Porque aquí hay de procesos a proceso. Acuérdese el joven que siguió a Jesús y le dijo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y era un hombre rico. Solo fíjese, era un hombre rico. Y Jesús le dijo que se deshaciera de sus bienes para que lo siguiera a él. ¿Qué le dijo? Vende tus bienes y dárselos a los pobres. Porque Jesús hizo pobre. Le dijo, vende tus bienes
y dárselo a los pobres. No le dijo, vende tus bienes y me los traes. Le dijo, vende tus bienes y dárselo a los pobres y entonces me sigues y tendrás tesoros en el cielo, ¿verdad? Entonces el hombre dijo, no siguió a Jesús y se quedó con sus bienes. ¿Ve? Entonces somos probados. Y hoy en día la gente no quiere pagar el precio, nomás quiere llegar y sentarse en el nido de los huevos de oro. No, señores. Por eso estas personas están sacando de donde sea dinero del pueblo, porque ellos no han pagado el precio. Ellos no están siendo bendecidos por Dios. No están recibiendo esa bendición por Dios. Ellos no le están proviendo Dios, le estás proviendo tú. Pero no es Dios. Porque fíjate lo que le dijo al rico. Vende todo y no le dijo, véndelo y me lo traes. Aquí hay algo bien importante. Le dijo Jesús al joven rico, vende todos tus bienes y vienes y me sigues. Y vende todos tus bienes, repárteselos a los pobres y vienes y me sigues. Vea que sí. Entonces todo aquel que tenía bienes tenía que venderlo todo y repartírselo a los pobres. Y después venir y seguir el camino del Señor Jesucristo. Y aquí hay una equivocación. Porque la gente después vendía todos sus bienes y se lo daba a los apóstoles. Y venían los apóstoles y los repartían entre toda la gente que tenía necesidad. Pero ahí ya fue la mano del hombre, ¿se da cuenta? Porque Jesús no hizo eso. Porque nosotros siempre sacamos las cosas de contexto. Nosotros pensamos que haciendo las cosas por nosotros pensamos que haciendo las cosas por nuestra cuenta funcionan mejor que como Dios quiere. No nos equivoquemos. Todo lo que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta a fracasar va. Y no es agradable a Dios. Porque nosotros no somos más inteligentes que Dios. Hay que hacer las cosas conforme Dios las iba ordenando y las va ordenando. Porque si estas personas, si estos apóstoles hubieran agarrado bien la palabra y andando detrás de Jesús, si había gente con bienes, tenía que decirle, pues no, pues véndelo y repártelo a los pobres, repártelos, pero a mí no me los den, a mí no me los traiga, repártelo a los pobres. Porque Jesús no le dijo al joven rico, vende tus bienes y me los traes a mí y yo lo voy a repartir aquí en los pobres. No le dijo así, le dijo, vende tus bienes y repárteselos a los pobres. Tú los vendes y tú se los repartes a los pobres. Les dijo, vea que sí, así les dijo. Sin embargo, los apóstoles no. Los apóstoles agarraban los bienes y los repartían ellos. Y de eso se agarran los sinvergüenzas holgazanes para atreverse a decir que tú vendas la casa y les traigas el dinero y se los pongas los pies a ellos. ¿Ve? Por eso las cosas las tenemos que vivir exactamente como son. Porque si nosotros las sacamos tantito de contexto, ya se echó a fregar la obra del Señor. Porque usted ya le echó a fregar. ¿Por qué? Porque los demás van copiando y van a copiar eso malo. Y ya echaron a perder la viña del Señor. Por no hacer las cosas tal cual están escritas aquí. ¿Ve? Por ejemplo, si me dice, hermana Idalia, le voy a poner un ejemplo. Fíjese, hermana, yo no voy a agarrar el de los apóstoles, yo no. Yo voy a agarrar el del Señor Jesucristo. Porque los hombres son hombres, se pierden. Los hombres son hombres, el diablo les pone un precio. Y a Jesús no había diablo que le pusiera precio. Entonces usted viene y me dice, usted es rico, usted es rica, como aquel joven rico. Usted tiene muchas propiedades, hermana Idalia. Yo tengo muchas propiedades, fíjese. Y yo quiero irme para el cielo. ¿Qué hago con ellas? Yo le voy a decir, hermana, vaya y véndalas. Y vaya y reparte ese dinero a los pobres. Vaya y dérselos. Hágale casa a los que no tienen. Cómprele ropa a los niños, mande a la escuela. Haga algo. Apadrine un par de familias con su dinero. El que no tiene chocita, dale una chocita. Dele de comer.
Busque al huérfano, a la viuda, al ancianito, a los pobres y repártales ese dinero. No les va a repartir el dinero en sí, no. Dándoles despensa, viendo sus necesidades, cubriéndoles las necesidades. Usted con el dinero que ha hecho de sus, yo no le voy a decir, pues no, hermana, véndalas y tráigamelo a mí aquí y yo lo voy a repartir, líbrame Dios. Eso sí que no. Voy a hacer lo que esté escrito aquí. ¿Ve? Entonces, yo hago eso así y la gente va a ver cómo he hecho yo. Y así van a seguir haciendo de la misma manera cuando se les presente otra situación. No, pero si yo le digo, no, hermana, véndalo todo y tráigamelo a mí. Allá agarra otro y pasa la misma circunstancia y le dice, no, véndalo y tráigamelo a mí. Porque como yo así lo hice, por eso hay que hacer bien las cosas, pueblo. Muy bien. Hacer las cosas muy bien. Y no sacarlas. Hacerlas de la mejor manera que hagamos para no contaminar el evangelio del Señor Jesucristo, para no contaminar el evangelio del Señor Jesucristo y sacarlo de contexto, porque debe de ser exactamente con pinza el evangelio del Señor Jesucristo, para no echarlo a perder. Por lo mismo, por las imitaciones que hay, lo imitan y ya no lo imitan como es, ya lo imitan al revés, diferente. Ahí ve los apóstoles, grandes apóstoles. Pues yo no digo que no eran apóstoles, yo no digo que no tenían Espíritu Santo, porque estos hombres hacían grandes maravillas. Pero acuérdese que ellos hacían grandes maravillas, pero no eran ellos. Era el Espíritu Santo de Dios. En sí ellos no tenían nada. En sí ellos, si ellos no llevaron una vida bien, tal vez ni se fueron al cielo. Porque aquí no es que yo esté hasta aquí. Yo puedo estar. Mira esta botella, ¿dónde está? Esta botella está full de agua. ¿Qué full? Está llenita. No puede ni respirar porque está llenita de agua. Así puedo estar yo. Del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Pero si mis obras no son buenas. Si yo no he hecho bien las cosas, me voy a quedar. Y estos hombres no siguieron los pasos de Jesús y andando con Jesús. Andando con el maestro, viendo lo que el maestro hacía. Porque usted cree que ellos andaban ahí cuando él le dijo al joven rico, porque el Jesús se volvió con ellos y les dijo, más fácil que entre más fácil que entre un camello en el hoyo de una aguja, les dijo que un rico, se los dijo a ellos. Entonces, ellos estaban escuchando todo. ¿Se imagina ellos viendo la doctrina y compartiendo y viviendo como era Jesús? Y no siguieron los pasos de Jesús. Conti más nosotros. Si no somos guiados por el Espíritu Santo y no tenemos un temor a Dios. Porque yo me guío por la Biblia. Me guío por la Biblia y por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me guía a la Biblia. Pero si el Espíritu Santo a mí no me manda a hacer nada, yo me quedo sentada. Porque no me está mandando a hacer nada. Y yo, ¿por qué voy a disponer si Él no me está mandando? Porque Dios los pone a prueba en todo momento, a ver qué vamos a hacer. Si vamos a desobedecer. Porque la desobediencia, acordemos los pueblos que la desobediencia no es de Dios. La desobediencia es del diablo. Por eso dice, hijo de desobediencia. Porque el que desobedece a Dios son del diablo. No debemos de ir exactamente con lo de la Biblia. Dirigirlos por lo de la Biblia. Y si podemos dirigirlos por lo que Jesús hizo, hay que dirigirlos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque fíjese hoy en día hay apóstoles. Y esos apóstoles yo no estoy convencida que Dios los haya puesto. No. El don de apóstol, sí lo dice la Biblia, pero que los haya puesto no lo creo, porque sus hechos dicen otra cosa. Entonces, y ellos están, por ejemplo, está aquel pastor del Perú, el donde sale la profeta y el ángel Gabriel en ella misma. Él les dice a las personas, vende tu propiedad y vente para acá, para la congregación. Vende todo lo que tienes
y vente para la congregación. Cuando le está diciendo así, le está diciendo, y trae, vende y trae eso es lo que están haciendo ellos. Ellos están vendiendo la propiedad y agarrándola para ellos mismos ahí. ¿Por qué? Por lo que pasó con los apóstoles. Y dice dice que los apóstoles, dice que los hermanos vendían sus heredades, vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles venían y los repartían donde había necesidad. No dice que lo agarraban, donde había necesidad. Pero fue mal con aceptar eso y no hacer lo que hizo Jesús. Porque por eso ahora te mandan a que vendas tu casa y se los des a ellos. Pero ellos no van y lo reparten, ellos se lo embolsan. Porque fíjate este es lo que está mandando a hacer. Hoteles está mandando a hacer. Hoteles. ¿Por qué hoteles, hermana? Porque ahí mismo vive la gente. Entonces, si no tienes un hotel, ¿cómo va a vivir la gente ahí? Aquellos no hacían eso. Aquellos agarraban lo de las propiedades y lo repartían a toda la gente que donde había necesidad para que nadie se quedara sin comer. Lo hacían para que todos tuvieran que comer. Cada quien tuviera que comer. Pero este hombre no es así. Este hombre recoge el dinero de las propiedades y comen en la misma mesa y como eran los apóstoles, sacando las cosas de contexto. Tengamos cuidado. Este canal no es corrupto. Y si usted está escuchando esta doctrina, póngala por obra cuando tenga que ponerla por obra. No voy a sacar las cosas de contexto porque yo no estoy instruyendo delincuentes aquí de parte del Señor Jesucristo. Yo no estoy instruyendo delincuentes. Aquí no se están levantando corruptos ni delincuentes. Aquí se está enseñando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. No se están levantando delincuentes aquí, ni corruptos. Porque aquí no estamos preparando corruptos ni delincuentes. Aquí estamos preparando personas. ¿Para qué? Obtengan misericordia y entren al cielo. Porque si yo quiero entrar al cielo, quiero que todos los que están escuchando el evangelio entren al cielo. Pero si yo fuera corrupta, pues yo no entro al cielo y tampoco quiero que usted entre. Porque la primera corrupta se va a quedar afuera. Cuando hay un corrupto, ese primer corrupto va a la cárcel y todos los que le siguen van a la cárcel, ¿verdad que sí? También. Entonces, cuando su pastor es corrupto, él va a ir al infierno y todos los que van detrás de él van a ir al infierno también. Así es que, por favor, aquí no se le está enseñando un evangelio marucho. No, se le está enseñando el evangelio lo más puro que se puede. No estamos aquí levantando corrupción ni perdición, porque el evangelio es de salvación, no de perdición, no es de corrupto, no es de ladrón, porque aquí el ministerio es de Dios, no es del diablo. Si fuera del diablo, entonces lo que hubieran aquí fuera corrupción, corruptos, ladrones, desnudez, modernismo, liberalismo, eso hubiera aquí, pero no. El evangelio es el evangelio de Jesús. Porque dijo, id, predicar el evangelio a toda criatura. Estamos predicando el evangelio de Jesús. Y hasta ahorita no se ha contaminado. ¿Por qué? Porque lo va manejando. Él que me envió lo va manejando. Por medio de esta mula lo va manejando él. No lo va manejando el hombre. Porque cuando el hombre agarra las cuerdas del chivo, ya el hombre toma sus propias decisiones y le dice a Dios, apártate, yo no te necesito. Y las cosas no son así. No podemos apartar a Dios de su obra. Porque la obra es de Dios. Su espíritu es de Dios. Y no los podemos deshacer de ellos para robarles las ovejas y quedarlos con las ovejas, aniquilándolas, despojándolas de todo. No, ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. Ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. Donde la agarran a usted y se la roban a Jesús y la despojan de todos sus bienes, ese no es el evangelio del Señor Jesucristo, es el evangelio del diablo, el que vino a matar, a robar, a destruir y a mentir.
Y eso es lo que está viviendo en las congregaciones. Eso es lo que están viviendo los pastores. Así es que tengamos mucho cuidado de llevar las cosas lo más bien que se pueda. No debemos de hacer lo que no se hizo en la Biblia. Y van haciendo lo que no se hizo en la Biblia. Sacando los versículos de contexto. Pedro no se quedaba con los bienes. Pedro los repartía, dice, donde había necesidad. Tanto que nadie tenía necesidad de nada, porque todos comían de a una. Porque eran como una familia. ¿Ve? Si mi familia vive aquí en la casa, yo no puedo comer y ellos no van a comer. Si yo tengo, es obvio que van a comer ellos. Entonces Pedro recogía y comían todos los necesitados. Todos los necesitados comían ellos. Si ellos se pusieron a alimentar a las viudas y nadie se los mandó, sino que ellos les dieron allá ellos, cosa de ellos. Porque Jesús no alimentó a las viudas. Jesús no alimentó a las viudas. En sí, no tuvo un restaurante como un lugar de comer. A eso me refiero. No vaya a tomar las cosas mal también. Porque Dios sí alimentó todo eso. Y el Espíritu Santo aboga por eso. Y rogamos por eso. Pero sabemos que Jesús se levantó a predicar el evangelio. No puso un restaurante donde iba a alimentar a las viudas. No, y eso lo hicieron ya los apóstoles. Los apóstoles como que pusieron un lugar donde iban a alimentar a las viudas. ¿Ve? Siempre la mano peluda del hombre está en cualquier lado. Hasta en la Biblia está la mano peluda del hombre. No metamos mano en las cosas del Señor. No metamos mano. Le voy a poner un ejemplo. Este trastecito, pongamos que este trastecito no es mío. Pongamos que este trastecito sea de mi roommate. Pongamos que yo tenga roommate. Y los alquilinos estén aquí. Y este traste sea de los alquilinos. Yo no tengo por qué meter la mano aquí. No. ¿Por qué voy a meter la mano? Porque este traste no es mío. Es de ellos. Y yo no tengo por qué estarles viendo qué es lo que hay ahí. Así es el evangelio. El evangelio es del Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Y si los pone nosotros frente a la obra, no tenemos por qué nosotros estar metiendo nuestra mano peluda para sacárselo de contexto. Cuando su evangelio es de Él, tenemos que administrarle el evangelio de Él. No meter nuestra mano peluda para sacar las cosas de contexto y echárselas a perder. ¿Ve? Por eso están las cosas donde quiera como están. Una división. Y con la misma Biblia. Con la misma Biblia alegando. Alegando con la misma Biblia. Muy buenas tardes. Hemos terminado.